tardes. El día de hoy les vengo a hablar sobre la evolución histórica de la geografía urbana y la ciudad. Según el origen y evolución de la geografía urbana, tenemos que, dicho por el señor Horacio Capel, uno de los problemas más interesantes de la geografía urbana es sin duda alguna el de la misma definición de lo que es urbano. Entonces, y el de la definición de ciudad. Entonces, es también, además de esto, un problema fundamental, ya que si no fuéramos nosotros mismos capaces de identificar con precisión las características de este fenómeno como algo sustancialmente diferente a lo que viene siendo lo rural. Entonces, es claro que la misma existencia de una rama de la geografía se dedica a ese estudio, el cual este podría carecer, dicho por el señor Horacio Capel. Entonces tenemos que, según Carles Carrera, él menciona que la geografía urbana junto con lo rural, ¿sí? son o vendrían siendo dos de las más grandes especialidades que se encuentran dentro de la geografía humana. Entonces, esto se da o se vio reflejado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que no es ajeno que el hecho de que la urbanización se entiende como una residencia en la cual permanece la población en las ciudades, o se encuentran o residen, ¿sí?, las personas en dichas ciudades. También es otro concepto que tenemos de espacio rural, ¿sí?, o mundo rural, que es difícil definir pues estos aspectos, y también es un poco complicado definir lo que es una ciudad, ya que en él, ¿sí?, o en este concepto se encuentran funciones que hasta hace mucho tiempo se daban o venían siendo plenamente urbanas, como en algunas actividades de investigaciones o de servicios. Por otra parte, las ciudades en la actualidad tienden a invadir estos espacios rurales, o que son netamente rurales, ¿sí?, porque tenemos espacios rurales que pueden estar relacionados con la parte urbana, pero hay espacios que son netamente rurales, en los cuales esta parte urbana entra, por decirlo de alguna forma, sin permiso e invade estas zonas. Y otro concepto dicho por Bealleu Garnier en el año 2000 nos menciona que la geografía urbana se relaciona con esos aspectos espaciales del desarrollo urbano. Por lo tanto, este analiza las ciudades, ¿sí?, su localización, todas esas características que se dan en ella, el crecimiento, las relaciones que tienen entre ciudades, y todo este aspecto que se viene dando también con el entorno rural. Además, se interesa por esos fenómenos que se dan dentro del interior de dichas ciudades, como lo son los patrones del uso del suelo, los aspectos culturales, las dinámicas sociales, los patrones de circulación, los patrones de crecimiento rural y social, así como también la interrelación que hay de ciudades con el medio ambiente que se encuentran rodeando todos estos aspectos. Desde otro punto de vista, lo que vendría siendo la geografía urbana, tenemos que esto básicamente se caracteriza o está caracterizado, ¿sí?, indudablemente, con las civilizaciones contemporáneas. Entonces, tenemos que la geografía urbana como tal, ¿sí?, es una de las ramas más influyentes de la geografía humana, la cual tiene pues esa intención de introducir todos estos conocimientos y toda esta comprensión de todas estas comunidades urbanas, las cuales pues privilegian ese enfoque geográfico de tal modo que sea posible pues ubicar y definir todos estos elementos que componen y le dan sentido, ¿sí?, a esas estructuras urbanas, tanto de carácter físico como de carácter humano. A partir de la revolución industrial, las ciudades se convirtieron en ese foco de atención
privilegiado para esas preocupaciones de los gobiernos y de los estudios que se dieron en la sociedad, privilegiando así en muchos casos el enfoque de la geografía urbana. A partir de lo que fue la industrialización, el crecimiento explosivo y el enorme poder de atracción que significó para toda esta población urbana, para toda esta población rural, que se encontraba falta de empleo, sí, y que buscaban mejores condiciones de vida, hicieron que estas zonas urbanas se convirtieran en un caos desarrollado básicamente a que todos estos habitantes emigraban a todas estas zonas urbanas. Un poco sobre las ciudades, sobre la ciudad y las ciudades antiguas que se han generado, ¿sí? Han tenido origen en medio de la historia, relacionado pues con lo que vendría siendo la geografía urbana como tal. Entonces tenemos que la ciudad es un fenómeno bastante complejo, difícil de definir. La ciudad vendría siendo como ese lugar de intercambio que hay entre esa relación entre persona a persona y entre esa relación también que se da entre grupos sociales. A lo largo de la historia urbana han habido infinidades de intentos de definir ciudad o de definir lo que es ciudad. Estos intentos van desde visiones poéticas, ¿sí?, hasta posturas muy tecnológicas, pasando por estas perspectivas de todo género. Entonces, la mayoría de estas visiones acerca de lo que es la ciudad, ¿sí?, dependen en gran medida pues de la idea que tiene, pues de la idea del mundo que existe en la época en la que se fueron dando o fueron concebidas, ¿sí?, pues este término y se fueron creando las ciudades como tal. Desde el punto de vista de la geografía urbana, una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos. Entre estos tenemos lo que son la historia, la propia geografía, ¿sí?, la política, la economía, la sociología, el arte, entonces, y la arquitectura. No son estos tampoco pues los únicos enfoques posibles para definir una ciudad, debido a que la ciudad es una de las más comprensivas obras que el hombre ha realizado, dicho por el señor Walt Whitman, que pues menciona que una ciudad lo reúne todo. Cuando se refiere al hombre, pues él relaciona al hombre como arquitecto, ¿sí?, o diseñador de la ciudad como tal, como creador básicamente de lo que viene siendo o de lo que es la ciudad en sí, físicamente. Ya entrando un poco más conceptualmente, la ciudad es ese estudio de la geografía humana. ¿Por qué digo que es el objeto de estudio de la geografía humana? Porque con esta se constituye ese ámbito de localización de la mayor parte de la población mundial. También tenemos que es un paisaje humanizado y aparte de esto es un espacio con alta densidad de población y sin actividades agrícolas. Entonces, el origen de la ciudad se encuentra en la superación del hombre del estado simple de su subsistencia. Hablándole ya un poco más acerca de las ciudades que se vinieron dando, ¿sí?, a través de la historia, tenemos que las primeras ciudades surgieron hace 7000 años, ¿sí?, en lo que fue el Oriente Medio, con la revolución neolítica y el descubrimiento de lo que fue la agricultura y la ganadería. Desde ese entonces se han dado, ¿sí?, o han sucedido generaciones de ciudades dentro de todo este modelo urbano preindustrial. Hablándoles sobre las civilizaciones antiguas, estas surgieron a las orillas de grandes ríos. Es ahí donde los primeros hombres de la historia habían buscado pues estos recursos o esos lugares donde encontraran mayores ventajas para poder desarrollarse, donde encontrar un mayor terreno para poder acentuarse y de que la tierra fuera fértil para sus cultivos.
Fue así como fue así como se fueron creando los espacios ideales para el asiento de estas poblaciones, las cuales se conservan aún algunos aspectos geográficos importantes para el continuo desarrollo de estas civilizaciones y de las que vendrán. Comenzando con una de las civilizaciones, tenemos a Mesopotamia, la cual se encuentra desarrollada o se desarrolló, ¿sí?, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona en la que actualmente se encuentra lo que es Irak y Siria. Fue una de las primeras civilizaciones, o fue la primera civilización que junto con los egipcios desarrolló lo que fue la escritura. Mesopotamia es considerada también como la cuna de la civilización, puesto que en esta se crearon las primeras formas políticas, las primeras formas políticas de organización. Este territorio de Mesopotamia fue poblado por diferentes civilizaciones que se fueron, fueron sucediendo con el pasar del tiempo, y que pues a pesar de los orígenes étnicos distintos que habían pues en estas diferentes civilizaciones, se formó una cultura común y pues llegaron a denominar la región en sus sucesivos imperios. Estas civilizaciones fueron los sumerios, tenemos a los sumerios, los acadios, los babilónicos y a los asirios. La siguiente civilización es la civilización egipcia, la cual se desarrolló en el curso inferior del río Nilo, ¿sí?, en la zona que hoy ocupa Egipto. Con el primer faraón se produjo una ubicación de lo que fue el Alto Egipto, Egipto y el Bajo Egipto. Ya para los años de 3150 a.C. Sus elementos más destacados en esta civilización fueron las escrituras jeroglíficas y las construcciones de sus grandes pirámides. Bueno, también tenemos que el imperio egipcio controló buena parte de lo que fue el norte de África, de Siria y Oriente. Próximo a esto, eventualmente fue decayendo, ¿sí?, hasta ser blanco fácil de todas estas invasiones, de lo que fueron libias, asirias y persas. Fue conquistado por Alejandro Magno en el año 332 a.C. y luego incorporado al Imperio Romano en el 31 a.C., un año antes de la muerte de la célebre Cleopatra. La civilización de Grecia, esta es considerada la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la política surgieron con la civilización griega, la cual se ejerció en gran influencia y en gran parte, ¿sí?, a las civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. Es en la antigua Grecia donde se acuña el concepto de lo que es democracia. Las costumbres antiguas de la región fueron entonces sustituidas por las de los dorios, ¿sí?, dando origen así a la Grecia helénica, la cual fue una de las civilizaciones más fértiles, conocidas y relevantes de todo el Mediterráneo. Los griegos llevaban una vida marítima muy económica y comercial y expansiva a su vez, hacia el sur de la península de los Balcanes. Durante todo este periodo clásico, la cultura griega floreció y se desarrolló lo que fueron las artes artísticas, la literatura, la lingüística y la arquitectura. Esta también dejó un gran legado, el cual contaba con obras dramáticas y épicas, como lo fue la Ilíada, la Odisea, sí, también aspectos filosóficos, especialmente legados como los de Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchos otros, en las matemáticas, en las científicas, en las partes escultóricas, ¿sí? Entonces toda esta influencia de su vasta tradición mitológica es aún hoy en día palpable en la literatura, en el cine y en todas estas artes occidentales. Ya acerca de la civilización romana, tenemos que esta es una civilización que ha sido sin duda una de las más importantes de la historia, debido a que el Imperio Romano
debido a que el Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo y por medio del Reino Unido y por medio de Mesopotamia. Su arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la civilización romana y de la antigüedad clásica, posterior a la República Romana, y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento de este imperio romano viene precedido de la expansión de todo su capital, ¿sí? El cual se extendió, como lo dije anteriormente, por todo el mar Mediterráneo. Bajo esa etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar hasta su máxima extensión durante el reinado de Trajano. Momento en que pues se abarca desde ese momento, ¿sí? Valga la redundancia, al Océano Atlántico, al oeste de las orillas del Mar Caspio, ¿sí? El Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas y las orillas del río Rin y Danubio, y en la frontera de lo que es Caledonia al norte. Entonces tenemos que toda esta superficie se encuentra estimada a unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. De la antigua Roma, sí, es diversa y compleja, ya que atraviesa distintos periodos de orden y de inestabilidad, generalmente asociados con el imperio y la república, dirigida por el Senado romano. En la historia se divide en 4 etapas, las cuales son la monarquía, la república, el principado y el dominado. Acerca sobre las ciudades del Renacimiento, encontramos que el hombre se convierte en esa medida de todas las cosas que se dan en estas ciudades. Entonces tenemos también que el comercio y el hincapié de mercantilismo incentivan ese desarrollo de estas ciudades, ¿sí? Se tiene como modelo, o se busca, ¿sí?, como modelo urbano la forma en que la ciudad sea ese espacio ordenado, ¿sí?, racional y asequible a la comprensión de los pobladores y de los visitantes que se acerquen a dichas ciudades. Fueron muchos los proyectos que se realizaron que se realizaron, aunque la mayoría de estos se quedarían pues en modelos teóricos solamente, ¿sí?, que nunca llegaron como a ponerse en práctica o a realizarse y llegar a su fin. Renacentista, ¿sí?, todo aquello que se trata de una ciudad señorial, ¿sí?, donde los hombres se dedican a cultivar lo que son las artes y las letras, en donde se envuelve pues a resurgir como ese ágora, como sentido o como centro público donde se comparten todos los conocimientos. También una ciudad donde el arte urbano adquiere protagonismo importante, debido a que las calles te invitan a ese paseo y a esa conversación al observar pues todo este urbano que se da en estas calles. Entonces, como ejemplo de esta ciudad renacentista o de la ciudad renacentista, encontramos lo que es Florencia y Venecia. Moderno del Renacimiento y de esos descubrimientos geográficos, tenemos que se generaron planificaciones de espacios urbanos, ¿sí? Se generaron planificaciones del espacio urbano en donde estos buscaban como esos modelos ideales de procesos para embellecer estos planos, ¿sí?, centralizados, como lo es el radiocéntrico. Con todas estas ciudades del Renacimiento encontramos esas monarquías absolutistas, ¿sí?, esos edificios de gran majestuosidad, esas avenidas, esas plazas y esos jardines bastante amplios, ¿sí?, de bastante extensión, y todo ese plano radiocéntrico, como les venía mencionando anteriormente.
haciendo pues este renacimiento, tenemos que el urbanismo renacentista se refiere a esos proyectos de planeamiento urbano desarrollados durante lo que fue el Renacimiento. Entonces tenemos que este renacimiento surge en la República de Florencia. ¿Sí? Entonces estos grupos sociales dominantes pasaron a residir al interior de las ciudades, formando así lo que vendría siendo la nobleza urbana. A partir de lo que fue el siglo XV, el paisaje urbano se empezó a ver, ¿sí? Como ese nuevo tipo edificatorio, ¿sí? Como lo que fueron los palacios. Entonces, estas figuras arquitectónicas, estos proyectos arquitectónicos, ¿sí? Surgieron o se dieron, ¿sí? O se destacaron más bien, gracias a estos señores que fueron Alberti, ¿sí? Filarete, Escamosi y Brunelleschi. Entonces, estos llevaron a cabo estos tratados sobre las ciudades ideales. Como en sí, un modelo centralizado de ciudad. Entonces, se tenía que el centro de la ciudad era la plaza principal donde se ubicaban los servicios comunitarios. Tanto así que esta zona era esa forma radial donde salían las vías de comunicación que delimitaban estos sectores circulares, destinados a los diferentes usos y servicios que la ciudad daba. Entonces, se tenía que en ese plano radial se completaba, ¿sí? esa perfección de lo que era la apertura de esas vías de comunicación, de esas comunicaciones que se daban en estos círculos, los cuales eran como un modo de cinturones urbanos, ¿ya? Ese era básicamente ese modelo, como esos cinturones urbanos, los cuales permitían esa conexión entre estos distintos barrios sin necesidad de pasar al centro de la ciudad como tal. Bueno, ya hablándoles un poco más acerca sobre la ciudad en la industria, tenemos que en esta segunda fase el desarrollo de las ciudades se vio un poco más adelante de lo que fue la revolución industrial en Europa a mediados de lo que fue el siglo XVIII. Entonces tenemos que aquí las fábricas necesitaban de un gran número de trabajadores para su actividad comercial, ¿ya? Entonces esto hizo que dicha actividad comercial creciera aún más, creando así oportunidades nuevas en las ciudades, tanto de empleo como de nuevos servicios para estos pobladores, como de anteriormente, dando así una mejor calidad de vida. Entonces las personas se mudaban de las zonas rurales a las ciudades en grandes cantidades, ¿sí? En grandes números, algo que nunca se había visto anteriormente. Bueno, en las ciudades industriales, lo que fueron a mediados del siglo XVIII y siglo XIX, básicamente enfocados en Londres y París, tenemos que se encontraban tipos o distintos tipos, más bien tres tipos de planos distintos, los cuales son el plano concéntrico, el plano lineal y el plano regular. Bueno, siguiendo y hablando sobre la ciudad industrial, tenemos que para el siglo XIX, ¿sí? Este fue ese momento en el que se experimentó ese mayor desarrollo de lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Se dio como ese crecimiento, fue donde se dio ese crecimiento urbano de manera espectacular, el cual se incorporó en los ensanches de las principales ciudades, y fue así como surgió pues este modelo de ciudad industrial. También en este siglo se dio las instalaciones de las fábricas a las afueras de las ciudades, lo que trajo pues consigo una mayor migración de pobladores provenientes del campo, y como consecuencia de esto pues se dieron se edificaron nuevas áreas urbanas en la periferia, en las zonas suburbanas, y fue así como creció de manera alarmante la degradación ambiental y la calidad de vida de los habitantes. Hablando de manera actual, hablando de la postindustrialización, de la ciudad postindustrial, encontramos que este crecimiento y ese desarrollo urbano de donde nos vemos actualmente
surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde las ciudades se convierten en los centros financieros de poder y pues de ellos se dirige pues todo lo que viene siendo la política y la economía de los países. También de esto se deriva pues todo este crecimiento de la población urbana, donde se supone que hay una extensión de la ciudad y hay una intensificación del uso del suelo. También al mismo tiempo pues vemos esta preocupación del ciudadano o por el ciudadano y la estética y el ordenamiento de la ciudad como tal, la cual hace que se multipliquen estas acciones de planeamiento de las mismas y que el urbanismo, ¿sí?, se convierte pues en esa disciplina instrumental básica para esta planificación del crecimiento y la remodelación de las ciudades. Hablando un poco también acerca de lo que viene siendo las ciudades del tercer mundo, encontramos que pues ese proceso de urbanización ha estado como desligado pues a este crecimiento económico e industrial paulatino pues que ocurrió pues, en el occidente. Las ciudades en estos países se presentan pues como un caos de tráfico, ¿sí? Con viviendas pequeñas e insalubres. También con peligros en lo que tiene que ver los servicios de salud y pues con un alto nivel de delincuencia. También encontramos pues con una dinámica natural pues, que se ha añadido pues a un permanente flujo, ¿sí?, a un permanente flujo migratorio pues que se va dando u obedece pues como a este intento de mejorar pues todas estas terribles condiciones de vida en las que viven estos pobladores, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué trata? De que todo este proceso de urbanización, ¿sí?, se herede en todas estas ciudades, ¿sí?, no solamente en las ciudades primermundistas, sino también en las tercermundistas, que todo esto se genere y pues vaya creciendo para el beneficio pues, de los ciudadanos como tal, y más que todo a estos pobladores, a estos ciudadanos pues que emigran de la parte rural, de la zona rural a la zona urbana. Algunos conceptos básicos del urbanismo encontramos las megalópolis, la conurbación y las aglomeraciones. Como megalópolis pues tenemos que son esas grandes extensiones urbanas que se forman por la concentración de actividades económicas en determinadas áreas metropolitanas o conurbaciones. Como tal, conurbaciones o conurbación es esta concentración urbana que se forma cuando dos ciudades o más próximas o se encuentran próximas entre sí, ¿ya? Eso viene siendo una conurbación. Y pues de este mismo rango en demografía y en economía, pues crecen hasta llegar a juntarse las dos. Aglomeración vendría siendo pues estos núcleos de población, ¿sí?, pues que han aparecido junto a las ciudades antiguas o en el nacimiento de los centros urbanos nuevos, debido pues a este crecimiento que se han experimentado en las ciudades del siglo XX. A modo de conclusión, como han podido observar, la temática o el objeto de estudio como tal pues de la geografía urbana se ha ido variando y se ha ido ampliando sus horizontes pues desde sus comienzos, desde que inició. No se es indiferente a la realidad que pues, en el campo de la investigación, ¿sí?, se han abierto pues, otras disciplinas afines al tratamiento de lo que viene siendo o de lo que viene siendo lo urbano, ¿sí?, como lo son la psicología, la economía, la sociología, etc. Y así pues tenemos que esa metodología intrínseca pues, que se utiliza para la geografía urbana pues, crea nuevos paradigmas como lo son los neopositivistas y los radicales. Muchas gracias.